En el séptimo círculo del infierno lo que estoy proponiendo es un paseo alternativo por la historia de los libros, centrándonos en todos aquellos escritores y escritoras que han sido perseguidos por instituciones poderosas como el KGB, servicios de inteligencia norteamericanos, la Inquisición, dictaduras de todo orden y condición, hasta el mismo régimen nazi, y que sin embargo esos escritores han sabido sobreponerse a ese infierno de persecución y regalarnos maravillosas obras de la literatura universal. Yo creo que les va a llamar la atención el hecho también de que hay una aproximación aquí a rescatar a muchas escritoras, porque al igual que la historia la hemos contado los hombres y hemos contado solo la historia de los hombres, de la historia de la literatura contada por hombres hemos contado sobre todo la historia de los escritores, pero hay muchísimas grandísimas escritoras que no están aquí por un afán reivindicativo, sino están por aquí porque simplemente ya es hora de que contemos la historia de la literatura completa, y hay muchas escritoras muy buenas que deberían de haber estado más consideradas y que no lo estaban, ¿no? Entonces ahí intento que esto probablemente sorprenda a muchos lectores. Y por otro lado, ese viaje complementario que propongo por tradiciones literarias que podríamos considerar, si quieres, exóticas o poco habituales para nosotros, de tal forma que por el séptimo círculo del infierno van a desfilar desde poetas chinos a escritores del Caribe, escritoras africanas, etcétera, etcétera, autores que probablemente los lectores españoles pueden no conocer, pero que de verdad les recomiendo que si se adentran en ellos van a disfrutar mucho. Hay mucha divulgación histórica, mucha novela histórica que nos cuenta el pasado, pero hay muy poca divulgación sobre historia de la literatura, ¿no? Y en ese sentido me parecía que ahí había un vacío que estaría bien intentar llenar para que cuando se estudia literatura universal se pudiera hacer desde un punto de vista mucho más entretenido, sobre todo pensando en lectores jóvenes. Y ahí se me ocurrió que desde el relato corto podíamos, con libros de este tipo, ¿no?, como La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, luego La sangre de los libros y ahora El séptimo círculo del infierno, podemos conseguir acercar la literatura a mucha más gente. La diferencia sustantiva desde el punto de vista de técnica literaria entre una novela histórica de 1100 páginas y un libro de relatos es que la tensión creativa de una novela de esa extensión suele ser mucho más compleja de llevar y de mantener durante 2 años y medio aproximadamente, que es lo que requiero para una novela de ese tipo. Mientras que el libro de relatos son momentos muy intensos, pero que desde el punto de vista creativo puedes ir repartiendo en distintos momentos de tu vida donde tengas ese momento, ese espacio para escribir ese relato en concreto, ¿no? Entonces es más complejo desde el punto de vista de la creación hacer una novela histórica de este tipo, pero la labor de documentación tanto de la novela histórica como del libro de relatos es muy similar. Son tan extensas porque busco crear una especie de sensación de épica, una especie de sensación de que hay una inmersión extensa y temporal también, aunque solo sea por el espacio físico de tiempo que necesitas, ¿no?, para sumergirte en ese texto, y porque muchas veces cruzo varias historias y al cruzar varias historias cada historia necesita su espacio y acabas haciendo una novela extensa. Esto es lo que hace Tolstoy con Guerra y Paz, que cruza varias historias, y hombre, y Guerra y Paz pues precisamente tampoco es una novela corta, ¿no? Entonces todo ese conjunto de elementos es lo que hace que mis novelas sean bastante extensas, pero yo creo que nunca hay novelas largas ni cortas, solo hay novelas entretenidas o aburridas, novelas bien escritas o mal escritas. Yo procuro esforzarme en que mis novelas estén bien escritas y que sean muy entretenidas. La extensión es secundaria. Yo me veo como escritor reflejado en que si empiezas como escritor a decir lo que piensas a las instituciones de poder que te rodean, las instituciones de poder se enfadan, las instituciones de poder se incomodan contigo, y en eso coincido con todos los escritores que aparecen en el séptimo círculo del infierno. Si hay algo que el poder detesta es la independencia de pensamiento. Yo creo que ocurren muchas cosas. Estuve mucho tiempo denunciando el tema de la corrupción y ahora, por ejemplo, yo creo que es bastante denunciable que en alguna parte de España se empiece a decidir, una parte de la población vaya a decidir qué parte de la población es buena y qué parte de la población es mala. Eso creo que la última vez así que lo vi en la historia, pues por ejemplo en el régimen nazi, ¿no?, donde ponían una estrella como símbolo de la parte de la población mala, ¿no? Yo creo que ese no es un camino correcto.
La historia la repetimos en círculos constantemente. Fíjate la historia del siglo XX resumida. Empezamos con una bonanza económica que termina en una gran burbuja de los locos años 20, que nos conduce a un crash de la bolsa del 29, que nos lleva a la larga depresión económica de los años 30. Para terminar, que para salir de esa gran larga depresión económica es a través de populismos que entonces llamábamos fascismos y una gran guerra mundial. El siglo XXI empieza con un inicio de bonanza económica que termina en una enorme burbuja que acaba explotando en un crash financiero internacional, el cual nos ha arrastrado a una larga depresión económica en la cual al final están apareciendo nacionalismos y fascismos. Los llamamos ahora populismos, pero son los fascismos de toda la vida. La cuestión es hasta dónde vamos a llegar en la repetición de la historia del siglo XX. Yo espero que vayamos poniendo el freno ya, aunque hay otros políticos, hay políticos que lo que se dedican es, en vez de a poner el freno, a echar más gasolina a los incendios. Yo creo que a la antigua Roma volveré siempre. Lo que no te certifico es si la siguiente novela va de la antigua Roma o no, pero que a la antigua Roma iré volviendo intermitentemente con toda seguridad, en tanto en cuanto que me parece un periodo fascinante y necesario de recordar por lo mucho que tiene en común con el mundo actual.